y amén. Una vez más saludamos a todos. Aquellos que nos acompañan por primera vez, es una bendición tenerles en medio de esta casa. Y también a los que posteriormente nos van a escuchar por las redes sociales, por el YouTube. Estamos gozosos disfrutando de este día, de este tiempo que el Señor nos regala. Amén. Vengo compartiendo algo que Dios puso en mi corazón en los 7 días, ese tiempo que me permitió estar ahí en el secreto, buscando su voluntad. Y el Señor me habló algo muy lindo, amados, y quiero ser fiel a la instrucción de Dios y ir dando a la casa poco a poco lo que Él tiene en su corazón para nosotros. Amén. Creo, y amado, esto es una convicción en mi corazón, creo profundamente que a través de los mensajes que Él ha venido dándonos, nos ha trazado un camino. Yo podría elegir qué predicar, podría indagar la necesidad de una casa, pero al final sería un intento humano por querer ayudarle o incluso saciar su necesidad. Pero yo no tengo nada que pueda darle, no hay nada en mí sino solamente la gracia de Dios, y Dios que es el mismo que está en usted también. Y Él que conoce la necesidad del corazón sabe lo que tiene que darnos en este día. Amén. ¿Está aquí conmigo? Muy bien. Hay una frase que el Señor me dio y que de alguna manera voy a usar para introducir el mensaje que hoy vamos a compartir. En la disciplina de Dios, amados, Dios siempre va a revelar su paternidad. Mira al que está a su lado y dígaselo. Vamos a interactuar con ese concepto. En la disciplina de Dios, Dios siempre va a revelar su paternidad. Amén. En otras palabras, si hay un aspecto en el trato de Dios con nosotros que nos revela su amor, que nos revela su carácter, que nos revela el tipo de relación que Él quiere tener con nosotros, es la disciplina. Para Dios la disciplina no tiene que ver solamente con un castigo. El concepto de disciplina abarca muchas cosas. Y cuando usted entiende cómo es la disciplina y cómo Dios la implementó con sus hijos a lo largo de la historia de la Escritura, usted va a darse cuenta que es muy edificante y muy provechosa para el corazón de los hijos de Dios. Amén. La disciplina es necesaria en todo sentido, en cualquier ámbito de la vida, ¿o no? Yo creo que si hay algo que facilita la formación de un ser humano, es también la disciplina. La palabra disciplina, en su traducción, abarca algo que a mí me parece tan hermoso y tiene que ver con instruir, tiene que ver con educar, tiene que ver con formar a alguien. Y la palabra disciplina, en el contexto en el que siempre se usó en la Biblia, está haciendo alusión a la posición que tiene un padre frente a un hijo. La responsabilidad que tiene un padre frente a un hijo, de instruirlo, de formarlo y de educarlo. Por eso entiendo, amados, que la disciplina nos revela la paternidad que Dios tiene en nuestras vidas. Amén. Si Dios no disciplina, si Dios no emplea la instrucción, si Dios no te forma, si Dios no te educa, difícilmente tú conocerás a Dios como tu Padre. Amén. Un hijo que no es disciplinado es un hijo que se va a malcriar. Un hijo que no es disciplinado es un hijo, la Escritura lo dice, que en su edad adulta va a producir vergüenza a sus padres. Y yo creo que hay una aversión en el corazón de Dios en el corazón del hombre en cuanto a la disciplina. Porque usted, por ejemplo, amado, usted disciplina a un niño pequeño y lo primero que hace en su reacción es enojarse, ¿verdad? Es hacer pataleta. Y uno pensaría que es una conducta solamente de un infante, pero no. Es y hace parte de una reacción de cualquier ser humano. A nadie le gusta ser disciplinado, ¿o sí? Difícilmente
o de pronto más bien alguien que no ha sido procesado y ejercitado en la disciplina, reaccionará de una manera correcta frente a la disciplina. El propósito de la disciplina, diga conmigo, no solo es enseñar, no solo es educar, no solamente es instruir, sino también forjar un carácter en nosotros. Amado, alguien que ha sido ejercitado en la disciplina tiende a volverse manso y humilde. Amén. Porque si hay algo que entorpece o limita que Dios nos discipline, es el orgullo y la altivez. Cuando usted ve a alguien que no es manso, manso es la capacidad del carácter de ser dócil y manejable. Lo opuesto a alguien manso es alguien altivo, es alguien orgulloso, soberbio. Lo opuesto a alguien humilde, porque amados, se necesita mucha humildad de corazón para guardar silencio en una disciplina y no protestar. Yo le digo esto porque me pasó estos días algo tan curioso y el Señor me mostró algo a través de esa reacción de un niño, y yo le discipliné por algo y le llamé la atención y el muchacho se defendió y se paró en una posición en la que me dijo: yo no hice lo que tú dijiste. Pero yo le decía: pero nos dimos cuenta todos. No, yo lo que hice fue esto y esto. Y yo decía: wow, Señor, un niño tan pequeño. Me impresionó la forma en la que se argumentó y cómo no doblegó ni cedió en su orgullo para reconocer: oiga, sí, me equivoqué. Porque es muy raro ver, amados, cómo el ser humano, después de equivocarse, agacha la cabeza y reconoce su equivocación. ¿Por qué no nos pasa eso? Porque hay orgullo en nosotros. Amén. Porque hay una imagen que no queremos vulnerar. Porque es difícil que el hombre se muestre en su fragilidad y en su debilidad. Porque tal vez la reputación que a veces nosotros con tanto esfuerzo queremos mantener de personas perfectas nos impide de alguna manera abrir el corazón y decir: oiga, sí, es verdad, yo también me equivoco. Amén. Pero la disciplina, amados, no solamente enseña, porque usted puede ser enseñado, instruido a través de la disciplina y nunca aprender. Usted puede ser o haber sido formado en el rigor de la disciplina, pero nunca haber llegado a alcanzar madurez en su vida. Puede que en la disciplina le hayan enseñado a cómo vivir, pero es una elección propia y personal que usted tiene en su corazón de vivir conforme a lo que se le enseñó. Amén. Amén. La disciplina que no trata con el corazón es una disciplina que no logra nada. Porque el objetivo de Dios cuando trata con tu corazón es producir un fruto, dice la Escritura, apacible, de justicia. Dios sabe cómo disciplinar. Ahora, de esto podemos hablar mucho. Yo no voy a hablar de cómo los padres deben disciplinar a sus hijos, o al menos para que no se duerman en el culto. Yo voy a hablar de que muchas veces nosotros como padres, cuando disciplinamos, no alcanzamos a entender cuán útil puede ser la disciplina en el corazón de un hijo. Si el propósito solamente es desahogar mi ira y mi rabia, lo único que voy a producir es dolor. Pero si mi propósito en la disciplina es forjar un corazón, yo voy a considerar muchas veces cómo voy a impartir la disciplina. Son dos cosas distintas. Quiere decir que el propósito de la disciplina es hallar un fruto. Siempre que Dios disciplina, y cuando empecemos a profundizar en esto, yo quiero que usted no encasille disciplina en castigo o en golpe. Amén. Cuando piense en disciplina, piense en formación, educación e instrucción. La manera en la que el padre se relaciona con sus hijos. Amén. ¿Está comprendiendo? Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Usted se va a dar cuenta que es una conducta
de Dios todo el tiempo frente a sus hijos, frente a su pueblo. Es algo que es inherente en el carácter de Dios. Amén. Verso 8:1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Cambie usted la palabra mandamiento por instrucción. Amén. Aquí está revelando que Dios a su pueblo le dio instrucciones de vida. Y mire lo que dice: que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. ¿Para qué, amados? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Y qué dice el verso 3? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Wow. Mi versión, que es una versión muy acomodada al original, el verso 5, describe algo. Vaya al verso 5. Dice así: por tanto, sé que su versión dice reconoce, ¿cierto? Dice, por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba, ¿qué? Dice allí. Wow. Así como un hombre disciplina a su hijo. Todo el recorrido que Dios le dio y por el cual condujo a Israel en medio de aflicción, en medio de necesidad, en medio de hambre, para Dios, amados, fue una oportunidad de instruir a su pueblo, de conocer su corazón, de sacar cosas que en su corazón habían, que impedían que ellos fueran sujetos a Dios, que fueran un pueblo dócil. Pero toda esta descripción de estos versículos, amados, no es otra cosa más que un padre tratando con sus hijos. Amén. ¿Cuál era el objetivo de Dios al darles ese camino? Dice aquí el verso, que ellos qué, que ellos qué, que ellos qué. Wow. Que llegara a un punto donde ellos dijeran, ay, Dios no es tan malo. Ay, Dios no es que nos quiera probar y afligir porque nos quiere hacer la vida a cuadritos. Ay, Dios solamente no nos metió en necesidad y ya, solamente porque disfrutara de que nos sonaran las tripas, porque no había alimento o agua en medio del camino. No. Amados, el propósito de ese camino, ¿cuál era? Wow. Aquí dice esta versión, por tanto debes comprender en tu corazón. Mira el que está a su lado y diga, todo lo que has vivido hasta el día de hoy, el camino que has recorrido, ha tenido un propósito. Que tú conozcas a Dios como tu Padre y que tú sepas que por cuanto Él es Padre, Él va a tener que enseñarte, instruirte, educarte a través de procesos, a través de desiertos. Dios no se equivoca. Él es Padre y Él sabe cómo disciplinar. Ahora, quiero decirle algo. Nuestros padres, en medio de lo que conocían acerca de la disciplina, pensaron que disciplina solamente tenía que aplicarse cuando un niño hacía algo malo. Pero Dios no aplica la disciplina condicionado al momento en que su pueblo o sus hijos se van a comportar mal. No, amados. Dios está empleando la disciplina en todo momento, porque Él está instruyendo. Y muchas veces su disciplina es tan generosa y misericordiosa que tiene que ver con eso que tú dijiste. Es en algunos casos es correctiva y en otros casos es preventiva. Esa era la palabra. La escritura dice, amados, y he pensado cuando el Señor me dio esto,
todo el tiempo en lo que dice la palabra, cuando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, si no estoy mal, le dice, todas esas cosas quedaron registradas para que nosotros aprendiéramos. Dios nos cuenta la historia de su pueblo porque Él quiere edificarnos a nosotros. Amén. ¿Está aquí conmigo? Vaya a 2 de Samuel 7:14. Vamos a sumergirnos en el concepto que Dios quiere sembrar en nuestros corazones. 2 de Samuel, capítulo 7. Dios le está hablando aquí a David, está haciendo un pacto con él, está hablando de lo que Dios se compromete a hacer con las generaciones que vendrían después de él. Y dice algo muy lindo, el verso 13, o desde el 12, y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Está hablando de quién? De Salomón. Pero mire lo que dice el verso 14, que me parece hermoso. Yo le seré a él por padre y él me será a mi hijo. Y él será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia, ¿qué dice allí, amados? No se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Si usted escarba un poquito, esta palabra que Dios le estaba hablando y que le estaba dando a David para que él tuviera paz, porque David estaba viendo sus años altos, estaba viendo cómo se estaba terminando su vida, amados. Y en él había una preocupación. ¿Cómo iba a ser su linaje? ¿Qué iba a pasar después de? Y Dios no solamente estaba profetizando acerca de Salomón. Esta palabra se iba a cumplir en todo el pueblo de Israel, amados. Tanto en Judá como en Israel. Y Dios le dijo, mira, yo sé la manera en la que voy a ejercer mi paternidad con tu linaje. Si aún tengo que usar vara de hombres para corregir el camino de este pueblo, de esta generación, yo lo voy a hacer. Pero sí te voy a asegurar algo, que mi misericordia no se va a apartar. Y nombra en la escena un hombre. ¿Quién es? Saúl. Wow, mire esto tan profundo y poderoso. Dios le pone un ejemplo. Cuando Saúl falla, y usted ve la forma en la que Dios disciplina a Saúl, este texto nos indica que lo disciplinó sin la presencia de su misericordia. Porque cuando Saúl falla, Dios lo desecha. ¿Sabe qué es lo que yo entiendo y lo que el original sugiere de este texto? Que aunque Israel fuera a fallar, Dios no lo iba a desechar. Que aunque Israel en los posteros días, hablando de lo que pasó aquí en contexto, quizás dejara a Dios, Dios no iba a apartar su misericordia para desamparar a ese pueblo. Por el contrario, cuando él fallara, Dios iba a estar ahí para corregirlos y ayudarlos a levantar. ¿Sabe qué estaba garantizando Dios aquí en su paternidad? Que no iba a dejar caído a un pueblo en sus errores. ¿Saben qué es misericordia? Que Dios no te deja caído en tus equivocaciones, que Dios no te deja caído en tus errores, en tu pecado. Esa era la garantía, la que no tuvo Saúl, porque eso fue un misterio y un propósito de Dios, para enseñarle al pueblo quizás que cuando él elige por encima de la voluntad de Dios, pues Dios desecha todo lo que no es conforme a su voluntad, todo lo que se opone a su señorío en la vida del hombre. Yo entiendo eso, es una interpretación personal. Pero aquí Dios le promete y le dice, cuando falle este pueblo, tendrá un padre que lo corregirá, pero para levantarlo, no para desecharlo. Amén. Mira al que está a su lado con ojos de ternura, pero que le ponga atención. Cuando tú falles,
Dios te garantiza su paternidad, extendiéndote misericordia para levantarte. Amén. ¿No le parece eso hermoso? Eso es hermoso, amado. Job 5. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 5. Verso 17. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Wow, mire ese texto tan poderoso. Alguien que es reprendido por Dios debe sentirse dichoso, bendecido, feliz. Diga conmigo, hay una bendición en ser reprendido por Dios. La mayoría de las veces nosotros no vemos la reprensión y la disciplina desde esa óptica. Nosotros vemos una disciplina o una reprensión como algo gravoso, algo fastidioso. Pero amados, diga conmigo, para aquel que conoce a Dios y su paternidad, ser reprendido es una bendición. Me hace bienaventurado. Y en este día vamos a ver cómo la disciplina de Dios nos hace personas bienaventuradas, bendecidas. Amén. Entonces dice, voy a terminar de leerlo. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Esa sí es una elección. Frente a la disciplina de Dios, tú y yo debemos asumir una postura, y es valorar y apreciar lo que Él quiere enseñar, formar e instruir en nosotros. Amén. Amén. Yo no sé cuántas veces usted y yo hemos menospreciado la disciplina y la represión de Dios. Pero cuando aprendemos a valorar la reprensión y la disciplina de Dios, nos hacemos bienaventurados. Amén. Bien. Quiero decirle algo que es importante que usted sepa. Quizás, no sé si usted en su infancia o a lo largo de su vida intentando conocer a Dios, y digo intentando porque muchas veces tiene más que ver con nuestros intentos que lo que Dios realmente ha revelado al corazón. Yo no sé si usted ha visto la imagen de un Dios que es juez implacable, que no extiende gracia y misericordia. Pero quiero decirle que en la disciplina de Dios hay un perfecto equilibrio. Un perfecto equilibrio. Diga conmigo, en la disciplina de Dios hay un perfecto equilibrio. Hay dos elementos, amados, que logran que cuando Dios imparte disciplina, no haya, amados, un descontrol o una medida que vaya a causar daño. Y si usted lee, vaya conmigo, vamos poco a poco, Proverbios 16:6. 2 libros más adelante, Proverbios 16:6. Y dígame amén cuando lo tenga. Dígame amén los que están despiertos. Amén. Y amén los que se durmieron. Verso 6, ¿qué dice? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cuáles son los dos elementos que Dios usa para impartir disciplina? Misericordia y verdad. El perfecto equilibrio de estos dos elementos hacen, amados, que la disciplina sea efectiva en el corazón. La misericordia y la verdad. Hay versiones que dicen con amor y fidelidad, ¿cierto? ¿Cierto que hay otras versiones que dicen así? Muy bien. La palabra fidelidad tiene una traducción tan completa y tan grande, amados, que no solamente fidelidad es que Dios va a permanecer ahí siempre contigo. La palabra fidelidad en este contexto
En su traducción hebrea también traduce que Él se va a pegar a lo que es correcto, se va a pegar a lo que es justo. Mire algo tan lindo. Usted tiene que entender algo acerca del carácter fiel de Dios. Por un lado, su fidelidad siempre lo va a sostener a usted, siempre lo va a cuidar, nunca lo va a abandonar. Dios nunca va a ser desleal a la promesa y al compromiso que ha hecho con su vida. Eso es una parte de la fidelidad de Dios. Pero ese carácter fiel también lo va a llevar a actuar conforme a la verdad. Él nunca va a faltar a la verdad. Él no va a contradecir en lo que hace su justicia. Nunca lo va a hacer. Nunca, amados. En el contexto, lo que quiere decir este texto es lo siguiente: con amor Él los va a corregir, pero conforme a su justicia y su verdad. Amén. ¿Está entendiendo? Entonces, dé por entendido y hecho que siempre que Dios se vaya a referir como un padre ante sus errores, ante su formación, ante el deseo de que usted crezca y madure, lo va a hacer con amor, con bondad, pero conforme a la verdad. Y eso es lo que le da un perfecto equilibrio a la disciplina de Dios. ¿Saben por qué la disciplina de Dios es eficaz? Porque va con amor y porque va pegada a la verdad. Voy a leer dos versiones, o bueno, una. Con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal. Mire esta otra versión. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El propósito de la disciplina del Señor, diga conmigo, llévese su mano a su corazón. Diga, es que Él me trate con amor, conforme a su justicia, para colocar temor de Dios en mi corazón. Dios disciplina para producir en tu corazón su temor, para que tú aprendas a honrarle, a respetarle, a darle su lugar. El propósito, amados, de la disciplina es que tú le des a Dios el lugar, el valor, la honra y el respeto que Él se merece como Padre. Porque cuando Él logra eso al disciplinarte, Él sabe que tú decidirás apartarte del mal. Entonces diga conmigo, hay dos fines en la disciplina: que yo honre a Dios y que yo me aparte del mal, o que yo le honre apartándome del pecado. Es lo mismo. Cuando usted disciplina a sus hijos, ¿qué busca lograr? Piénselo. Amados, nuestro Dios, diga conmigo, es un Padre educador. Nuestro Dios es un Padre educador. ¿No le parece eso lindo? Dios sabe, amados, la disciplina que te va a ayudar a ti a tomar la decisión de apartarte del pecado. Pero primero tiene que poner temor en el corazón. Porque cuando no hay temor en el corazón, amados, el hombre no se aparta del pecado. Usted puede, amado, corregir violentamente las veces que quiera a su hijo. Pero si no hay temor de Dios en él, no va a pasar nada. No va a pasar nada. El día que cumpla 18 años va a hacer lo que quiera. Hoy en día ya es distinto. No necesitamos tener una cédula para hacer lo que queramos. ¿O no? Dios quiere colocar su temor en nuestro corazón. Hoy hay tanta carencia del temor de Dios, amados. Hoy pensamos que para hacer lo bueno necesitamos un policía al lado, o el pastor que esté llamándonos, indagando a ver cómo nos hemos comportado en la semana. Pero cuando hay temor de Dios, amado, usted puede vivir la libertad de su vida espiritual. Porque no necesita a nadie que le diga qué tiene que hacer. No porque no sea humilde y pueda recibir un consejo, sino que el mismo Espíritu Santo en su corazón y la revelación de quién es Dios, del valor de Dios en su vida, le va a llevar a poner en la balanza a quién quiere agradar, si a usted mismo o al Dios que tiene por Padre. Amén.
Mire lo que dice el Salmo 103. Vamos poco a poco. Salmo 103. Dígame cuando lo tenga. Hay algo lindo, amados, en la disciplina de Dios. Verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de quienes. Wow, mire que aquí se suma algo al concepto. Miren esto. Recordemos lo que dije ahorita. La disciplina tiene un perfecto equilibrio. Es impartida con dos elementos. ¿El primero cuál es? ¿Y el segundo cuál es? Verdad. Estos dos juntos logran que nuestro corazón haya ¿qué? Temor hacia Dios. Y el temor es el que nos hace apartarnos del mal. ¿Cierto que sí o no? Pero miren este verso. Cuando Dios se compadece de sus hijos. Cuando Él ve que hay temor en el corazón. Cuando para ti lo más importante es agradar a Dios, aunque tú luches con tu naturaleza, aunque tu incapacidad para honrarle, amarle y obedecerle te lleve a pecar, pero cuando Dios ve, amados, el corazón, tu intento, tu deseo de agradarle, que quieres ponerlo por encima antes que tus propios deseos, Dios actúa y Dios se compadece. Dios dice: ay, mira, cómo no lo voy a ayudar, cómo no lo voy a levantar, cómo no lo voy a corregir. Si es que yo sé que Él me ama, si yo sé que Él me teme, que Él quiere vivir una vida diferente. Yo le doy de mi espíritu, yo le doy a mi hijo, yo le doy la vida en el espíritu para que Él pueda vivir para mí. Ahí está la diferencia, amados. Y verso 14 dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Léalo usted. ¿Qué dice? Wow. Wow, amado. Mire, ante toda disciplina de parte de Dios Padre, Él primero considera nuestra debilidad. Y Él dice: no, yo sé quiénes son. Estos son polvo. Son tan frágiles. ¿Por qué? Porque frente a una disciplina, lo que Dios no considera es su capacidad o incapacidad para obedecer. Eso no es un problema para Dios. Mire, amado, convénzase, su debilidad no es un problema para Dios. Su incapacidad no es un problema para Dios. ¿Dónde empieza el problema? Cuando en su corazón Dios no importa nada. Cuando usted tiene en poco quién es Dios, usted dice: al final lo que haga o no, si Dios le ofende, ni me interesa. Ahí es un problema. ¿Cómo Dios se va a compadecer de alguien que no le teme? Difícilmente, amados. Difícilmente. ¿Cómo se sentiría usted como padre si mañana corrige a un hijo y su hijo le grita en la cara o le expresa a usted: si usted me pega o no, no va a sacar nada, no me interesa lo que usted tenga que decir, yo no voy a cambiar? ¿Cómo se sentiría usted? O algunos o le pegan más duro o desisten, o no. ¿Ustedes creen que Dios no siente igual, no piensa igual? ¿Qué dices? Es un acto desafiante, claro. Es un acto desafiante. Porque si entendiéramos la revelación de lo que logra la disciplina en el corazón, amados, nosotros nos quedaríamos rendidos diciendo: Padre, haz lo que quieras hacer. Si eso es lo que quieres lograr, si es para hacerme bienaventurado, Señor, haz lo que tengas que hacer. Mira, amado, y aprenda como padre lo siguiente: yo no soy padre, es verdad, pero Dios sí es padre. Y es suficiente que Él se revele como padre. Al final es nuestro referente. Y el padre, cuando Él disciplina, el padre no castiga, diga conmigo, solamente por lo que se haya hecho, sino para lo que Él quiere lograr en tu corazón. Si todo terminara simplemente en usted hizo esto y se lo merece, la disciplina no fuera efectiva. Pero Él corrige y castiga para lograr un fruto en nosotros, viendo lo que va a lograr en tu corazón mañana.
Esa es la bendición de la paternidad de Dios. Y aquel que no conoce a Dios a través de la disciplina no ha podido disfrutar y entender lo que es el propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. Dice porque esta versión, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. ¿Cuántas veces usted como padre, antes de levantar la vara, reconoce la incapacidad de su hijo y su debilidad? A veces somos tan duros que aun con nuestra disciplina exigimos todo el tiempo comportamientos, actitudes. Amado, Dios no nos exige comportamientos, Dios nos exige un corazón. Cuando Él ve el corazón, Él dice: yo suplo lo que tú no puedes hacer en tu debilidad. Ese es Dios con nosotros. Amén. Por eso hay hijos frustrados que por cuanto han recibido una disciplina incorrecta, intentan a toda costa agradar a sus padres, pero nunca será suficiente. Porque la disciplina que usaron sus padres solamente era para llenar un estándar del prototipo de hijo que querían tener. Pero para Dios no es un problema, amado, su fragilidad. Dios no dice: yo quiero que sea súper santo. Dios sabe que usted no puede sin Jesucristo. Dios lo sabe. Dios no quiere que usted sea súper obediente. Dios sabe que sin su Espíritu Santo usted jamás obedecerá a Dios. Sería injusto que Él nos ponga a vivir así. Por eso es que Él dio a su Hijo Jesús en la cruz y nos dio su Espíritu Santo para proveer lo que la debilidad y fragilidad humana no podía darle. Estos días en el jubileo, el pastor dijo algo que de verdad me hizo llorar, y mi confianza en cuanto a la santidad no debe estar en lo que yo pueda hacer para ser santo, sino en Cristo Jesús, porque solamente en Él yo soy santo. A veces entramos a la presencia de Dios diciendo: Señor, yo no lo logré, yo no pude. Ya te diste cuenta, ¿no? Te das cuenta que soy débil. Y Dios dice: pero para mí eso no es un problema. Yo quiero es tu corazón, hijo. Yo quiero ver es tu corazón. ¿Me quieres agradar? Ven y pídeme, ven a mi presencia. No a quejarte de lo que no pudiste hacer, sino a rendirte y a reconocer que me necesitas. Yo te voy a impartir lo que necesitas para levantarte. Eso es diferente, amados. Por eso cuando no se nos revela lo que es la disciplina de Dios en su paternidad, jamás podremos llegar a relacionarnos con Dios a ese nivel de hijos. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí no disfrutamos el ser cristianos? No me responda. Y vivimos la vida cristiana diciendo: esto es difícil. Mire, este tiempo he escuchado más que nunca: pastor, ser cristiano es muy difícil. Esto yo no puedo. Bueno, ¿por qué no puedes? Es que hay cosas que yo quiero hacer, hay cosas que no quiero dejar. Bueno. ¿Tú crees que eso es un problema? Si tú quieres agradar a Dios, ese problema Dios lo resuelve en la intimidad con Él. ¿O no? Porque Dios trae libertad. Dios libra nuestra alma de nuestros deseos. Dios renueva nuestra mente. Las luchas. ¿Usted cree que yo no tengo luchas en mi área sexual? ¿Usted cree que es el único? Todos. En el temperamento. En la mente. Arraigando sentimientos que nos dañan y nos destruyen. Eso es de algunos cuantos, es de todos. Esa es la realidad del ser humano. Entienda que usted es polvo. Y Dios lo sabe más que usted, pero a veces el orgullo nos lleva a decir: no, yo no soy tan malo, yo puedo. No, no puede. De ahí nace la dependencia a Dios. Por eso cuando el padre va a corregir a ciertos, dice: no, Señor, eso no es tan así. Yo me voy a esforzar y lo voy a lograr. Mira, no seas pretencioso y orgulloso. Porque al final, cuando uno falla, ¿sabe qué es lo que más duele? Cuando no se entiende la paternidad de Dios. No es, amados, el haber fallado a Dios, sino nos duele nuestro ego y nuestro orgullo. Lo que le pasó a Pedro. Él se comprometió con Dios. No falló. ¿Por qué? Porque él no era lo que él pensaba que era. Era un hombre humano, débil,
y frágil. Ahora, Jesús le iba a exigir, Jesús sabía que todavía sobre él no estaba el Espíritu Santo. Y la única manera en la que Pedro iba a ser fiel era después de que él entendiera la revelación de la cruz y viniera el Espíritu Santo sobre su vida. Pero usted no anda mirando a Jesús condenando a Pedro y diciendo, ay, llámeme al traidor ese. No, él va y lo busca, lo reconcilia, lo restaura y le dice, hermano, hay un propósito que te espera. ¿No le dice eso? ¿No le dice eso? Le dice, venga, en resumidas cuentas, que usted siga, todo radica en que usted me ame. ¿Me ama sí o no? Y lo llevó a reflexionar en eso. Mire, Jesús se acerca a alguien que le amaba, pero le falló. Y ese mismo amor fue el que lo motivó a decir, oye, sí, voy a apacentar tus ovejas. Hay un propósito por delante. Dios le está hablando a sus hijos. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amados, si hay algo que a mí me impacta es aplicando todo este concepto en el caso de Abraham, cómo Dios actuó. Y quiero referirme a los dos momentos que compartimos hace 15 días, no sé, tal vez un mes. Cuando Abraham miente, engaña, eso ya hablamos mucho. Cómo usa a su esposa, cómo ella consiente también en temor de perder a su esposo, porque Abraham la manipula, pero ella, pues en medio de todo, revela que Abraham era más importante que su integridad delante de Dios. ¿Es así o no? Ellos se engañan en el caso de ir a Egipto, Dios interviene, después van ante el rey Abimelech. Pero el Señor esta madrugada me decía, quiero que te vuelvas a concentrar ahí porque ahí hay algo. Todo esto que le he hablado de la disciplina encaja y se aplica perfectamente a la manera en la que Dios intervino en ese asunto. Cómo vino Abimelech, un hombre pagano que no tenía una relación con Dios, que seguramente tenía otra forma de pensar, de vivir, otros dioses que adoraba, pero Dios se revela a este hombre, interviene en esta situación, ordena los pasos de Abraham, confronta a Abraham y vuelve y restaura el propósito. Ese es el modus operandi de Dios en toda la escritura. Dios siempre va a disciplinar para restaurar el propósito en ti. Porque para Dios el propósito que Él tiene con tu vida es muy valioso. Y todo lo que Él ha hecho y invertido, amado, en tu vida, no solamente es para que tú le conozcas, estés satisfecho y feliz, sino para que en el propósito que Dios, amado, puso sobre tu vida, haya un cumplimiento. Por eso, acompáñame en Génesis 20 y vamos a volver a ver el texto, pero con otros ojos. Amén. Dios me hizo unas preguntas y en la medida que usted vaya leyendo, quiero que anote ahí en su cuadernito. Es una estrategia también para no dormirnos, anotar. En el caso de Abraham, amados, la manera en la que Dios lo disciplinó e intervino, destacan varias cosas, amados, varias cosas. Primero, piensen algo y vamos a ver en la lectura cómo Dios corrigió el engaño de Abraham. Vamos a ver eso, amén. Vamos a responder esa pregunta. ¿De qué manera Dios restauró el orden de las cosas? Eso es lo que vamos a ver. Porque en la forma en la que Dios actuó, amados, nos deja ver muchas cosas de su carácter. Ya sabemos que cuando Dios imparte disciplina, manifiesta dos aspectos de su carácter: su misericordia y su verdad. Vamos a verlo aplicado en este pasaje, amén. Así que vaya al verso 3. Mire la primera palabra que aparece en la Reina Valera. Un pero, ¿verdad? Si usted lee el verso 1 y 2, dice que Abraham habitó como forastero en Gerar y de acuerdo a su temor y prejuicio, el que venía cargando hace 20 años y el que había definido cómo él iba a vivir la vida, el que se interpuso para que él confiara y dependiera de Dios en totalidad, y que a la primera prueba y necesidad salió a flote, porque dice la escritura, amados, que en la primera ocasión vino hambre sobre la tierra y él descendió a Egipto y usó su estrategia humana para ayudarse y apoyarse. Se apoyó en sí mismo.
había un prejuicio, ¿se acuerdan cuál era? Que él decía, los pueblos por donde Dios me ha hecho andar son pueblos que no le temen, y sus costumbres entre esas están que cuando ven una mujer bonita. Pero ¿por qué Abraham no confió y dependió en Dios? ¿Acaso Dios no le había guardado y cuidado? ¿No le había mostrado Dios que él era su escudo? ¿Acaso el vientre de Sara no representaba un propósito? Amados, si Sara, Dios le hubiese hecho el milagro de quitar la esterilidad de su vientre, ¿ustedes creen que en esas dos ocasiones ellos dos no hubieran expuesto el propósito de Dios? Imagínense un hijo de Faraón y después otro hijo de Abimelech, el rey de Gerar. Resolver ese chicharrón hubiera sido peor que el de Ismael, amados. Por eso muchas veces Dios nos preserva en esterilidad, porque dice, no sea que me ponga en riesgo lo que yo quiero hacer mañana con ellos. Y usted, ay Señor, pero responde ya, ayúdame ya, hazlo ya. Y Dios dice, no, yo tengo el tiempo y la hora. Todavía no tienes el carácter fiel. Pero entraron a esta circunstancia y pasó algo sorprendente. Una vez más, a su manera Abraham actuó. Pero el verso 3 dice, pero Dios. Y me encanta esa primera frase. Porque yo le voy a decir algo. Dios no se cruzó de brazos, ni miró con negligencia desde el cielo la manera en la que Abraham estaba actuando. ¿O sí, amados? Dios no estaba ya pasivo a ver cómo lo resuelve. No, amados, Dios intervino. Dios no fue pasivo. Dios no fue negligente. Ese fue el pecado de Elí contra sus hijos y contra Dios, que nunca estorbó, fue pasivo, consintió, guardó silencio. ¿Saben por qué? Esa es la razón, porque amaba más a sus hijos que a Dios. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que intentando amar a sus hijos no manifestó el amor realmente que ellos necesitaban, porque al final se murieron. Y esa es la dicotomía en la que muchos padres están hoy en día. ¿Qué es amor? De acuerdo al mundo, permisividad. Pero amor es disciplina. Y es la manera, es la herramienta que Dios usa para formar sus hijos. Entonces aquí Dios no se cruza de brazos. Hubo un pero. Amén. Diga conmigo. Mira al que está a su lado y dígale: frente a tu pecado, frente a tu actuar, frente a tus equivocaciones, Dios jamás será negligente. No se quedará de brazos cruzados. ¿Y saben qué es lo curioso, amados? Miren, vamos a ver cómo Dios emplea la disciplina. Vamos a ver el proceso. Lo primero que Dios hace: Dios va al corazón de un hombre impío en medio de su sueño, en la noche. ¿Y saben qué hace Dios? Diga conmigo: saca a la luz lo que estaba oculto. ¿No fue así? Le dice: Abimelech, le tengo una mala noticia. La mujer con la que usted pretende estar y la que quiere tomar, adivine qué. Es casada, hermano. Tiene marido. ¿Cómo así? Es increíble que lo primero que Dios hace para disciplinar a Abraham es exponer a la luz su pecado. Por eso dice: con misericordia y verdad. Porque si, amado, no existiera la verdad, Dios se amangualaría con usted, le encubriría su pecado y le dice: fresco, chino. Que yo lo defiendo y aquí cubrimos la cosa. No, amados, Dios no es así. Así lo hizo Elí. ¿Sabe? Yo le voy a decir una cosa: si Dios permite en su eternidad que los hijos de Elí se encuentren con su padre, yo creo que llorando ellos le van a decir: ¿tú por qué nunca nos corregiste? Porque aquí no era el asunto de que nos fuera a amar en un negocio o que de alguna manera sufriéramos vergüenza. Amados, de la corrección de Elí con sus hijos dependió la vida de esos hijos.
Y esto es muy profundo. Yo no sé si usted leyó un artículo larguísimo que le envié anoche. Hoy en día, mire, usted no necesita que sus hijos se pierdan allá afuera. ¿Saben qué es la peor contradicción de la iglesia? Que nuestros hijos se pierden en nuestras habitaciones y aquí mismo en la iglesia. Y usted, Señor, y ni se enteró. Porque hoy Satanás cambió la estrategia. Él usa un aparatico así de chiquitico para destruir la mente, la identidad y el corazón de ellos. Lo peor de todo es que, diga conmigo, los papás de hoy en día, digámoslo pasito para que no se entere. ¿Ah? Nosotros mismos los llevamos a. ¿Cuántos de aquí, de nuestra generación? Yo creo que ahí se mezcló la cosa. Pero nos divertíamos con un yoyo, un trompo, unas canicas, jugando yermis en la calle, ponchaos, soldadito libertador. Amado. Y no éramos felices, dígame, usted era amargado y usted vivía renegando contra su papá. Ay, ¿por qué no me compró aquello? Usted era feliz, amado. Usted era feliz. No se engañe, amado. Es verdad, estamos en una generación distinta. Eso sí es verdad. Y tenemos que tratar de hacer puente, de entenderla, de acercarnos, de buscar estrategias. Pero, amado, yo le voy a decir una cosa. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Mire, Dios no va a cambiar porque la cultura cambió, ¿o sí? ¿O es un argumento de que tenemos que mostrar a Dios en una perspectiva distinta porque las generaciones cambiaron? No, Dios es el mismo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Dios es igual de eficaz e influenciable para cualquier tipo de generación, amados. Mire, ayer mi esposa estaba en un evento sobre herramientas y recursos para poder enseñar en la escuela dominical en las generaciones actuales, unos recursos bellísimos. Pero más que eso, se encontró una mujer que cuando ella la vio, ella dijo, wow, yo conozco a esta chica. Fue no una compañera de su curso, sino un curso más... sí, ella está en 10º, ella estaba en 11. De hecho, fue una compañera de mi hermano. Yo conocí a esta mujer. Y cuando ella la vio, le dijo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú eres fulanita de tal? Y ella dijo, sí, yo soy. ¿Tú te acuerdas de mí? No me acuerdo. Yo soy el hermano yo soy el esposo de Omar Solano, el hermano de Oscar Solano. Ay, pero si él era del grupo de amigos nuestro. Y sí. Y le dijo, ¿tú qué haces aquí? Le dijo, mira, por más que sea difícil de creer, por lo que yo fui, hoy soy pastora, esposa de un pastor. Jesús me encontró y me redimió con su gracia. Y dijo esta frase me retumbó. Lo que me sembraron, tarde o temprano, dio un fruto. Y eso, amado, me impactó. Eso tarde o temprano, lo que usted como padre impartió, formó, educó, instruyó en la vida de su hijo, tarde o temprano, aunque eso se demore, eso va a dar un fruto. Es un principio espiritual. Si no, Dios diría, pues no hago nada en mis hijos. Mire, hay una manera tan incorrecta de ver la soberanía de Dios, y es ver a Dios sentado en su trono haciendo así. Yo sé qué va a pasar al final. Perdóneme. Dios, sabiéndolo, no deja de actuar y de trabajar en el corazón del hombre. ¿Por qué cree usted eso? Porque confianza y fe no es pasividad, amado. Confianza y fe, dice la Escritura, que el pueblo que conoce a su Dios actúa. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Entonces, diga conmigo, lo primero que Dios hace es sacar a la luz la verdad. Ahora, yo le voy a decir, esta para Abraham era una verdad subjetiva. Y él la manejaba de acuerdo a su conveniencia. Él dijo, si es mi hermana, ¿se acuerdan cuando
Abimelech se lo reprocha. Le dijo, oiga, ¿usted qué estaba pensando? ¿Acaso yo qué le hice como para que me hiciera algo tan terrible? Dice, no, es que, pues en el fondo sí es mi hermana. Claro, cuando le convenía. Pero delante de los ojos de Dios hay cosas que no son como usted piensa. Y cuando la verdad confronta, usted puede pararse en las pestañas defendiendo su posición y Dios dirá no y no, no es así. Ahora, noten algo. ¿Por qué Dios se lo habla a Abimelech? ¿Y por qué no se lo habla a Abraham? Porque así como reacciona Abraham ante Abimelech, seguramente se hubiera defendido. Es más, noten uno de los argumentos. Cuando Dios me hizo salir errante, eso no era verdad. Él no salió errante a la aventura. Salió con un propósito y Dios lo guiaba. Me hizo salir errante a vivir en medio de culturas que me expusieron. No. Dios nunca lo expuso. Culpó a Dios como Adán y Eva lo culparon. La mujer que me diste, la serpiente que permitiste que entrara en el huerto. No, pues todo es culpa de Dios entonces. La vida que me tocó, el contexto en el que me criaron. Perdóneme, amado, yo creo que es momento de asumir responsabilidad delante del Señor. Y si usted entiende lo que es la disciplina del Señor, tenga por entendido que Él va a requerir su humildad. Ahora, Dios hace algo aquí que me sorprende. Dice el verso 4, léalo. Mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿A qué apeló Abimelech? No, a la justicia de Dios. Le digo, ¿tú eres justo o no? Yo soy inocente, examíname. ¿Quién ha sido íntegro? Aunque tú no eres mi Dios, dime, ¿quién ha sido íntegro en esta situación? Eso apeló a la justicia de Dios. Ahora, diga conmigo, cuando Dios imparte disciplina, diga conmigo, Él lo hace con imparcialidad. O entonces porque era su amigo, porque así lo llama Abraham, ¿no? El amigo de Dios. Entonces Dios iba a decir, ay, no, pero téngale paciencia al chino porque pues yo lo quiero y no, amados, perdóneme. Dios le dijo, sí, eso es verdad. Y yo aquí no me voy a parcializar. No porque yo no sea tu Dios y tú no me temas, voy a favorecer a Abraham. Diga conmigo, la disciplina será siempre imparcial. Por eso usted jamás va a poder manipular o torcer la verdad. Mire, ante la disciplina de Dios, usted asúmala y acéptala con humildad y reconozca y diga, sí, Señor, ya pues, entre más usted se defienda, yo le voy a decir, más Dios necesitará trabajar en su orgullo, porque es el orgullo el que no nos lo permite. Ahora, Dios usó a Abimelech porque quería darle un testimonio a este cabezón de Abraham. Jamás tu vida ha pasado desapercibida delante de mis ojos. Yo te veo a ti siempre. Y Dios usa a Abimelech para avergonzar al profeta de Dios. Porque más encima, la historia termina diciéndole, y dile a Abraham que ore por ti porque es un hombre de Dios y habla de parte de Dios. ¿Usted cree que eso no fue un baldado de agua fría? Porque eso le recordó, diga conmigo, Dios quería recordarle a Abraham lo que él era. La representación que tenía. Él representaba a Dios. No hay nada más, amados, vergonzoso que Dios nos diga, tú eres mi hijo, tengo un llamamiento sobre ti, te he dado dones, tienes un plan eterno. ¿Por qué actúas así? No deberías hacerlo. ¿Está aquí conmigo o no? Entonces diga conmigo, Dios es justo e imparcial. Él saca la luz y avergüenza nuestro pecado. Entonces verso 5 dice, no me dijo él mismo, es mi hermana. Y ella también me dijo, es mi hermano. O sea, estaban los dos. Aquí Sara no es que, no, ella era consciente del asunto.
Y dice él, en la integridad de mi corazón y con manos inocentes, yo he hecho esto. Pero quiero decirle algo que me sorprendió mucho. Y usted va a entender por qué Dios actúa así. A pesar de que Abimelec actuó con integridad y había inocencia en él, en la disciplina que Dios le estaba dando a Abraham, Dios incluye a Abimelec y también trae juicio sobre su casa. Eso tiene un porqué, amados. Y usted lo va a entender el porqué. Porque para mí humanamente, racionalmente, quien se merecía la juetera era Abraham. Yo le pregunté esta mañana, Señor, ¿por qué pusiste plagas al faraón? Póngaselas a Abraham. ¿Por qué secaste los vientres de las mujeres de Abimelec? Hágale algo a Abraham. ¿Quién era el culpable? Abraham y Sara. Pero ¿por qué Dios en la disciplina también imparte juicio a todos los que están involucrados? En este contexto hay un porqué y lo va a entender. Si usted ve, cuando Abraham toma la decisión junto a su esposa de exponerse por su incredulidad, sus temores, sea lo que sea, Abimelec tomó posesión y se enseñoreó de la vida de Abraham y aún de Sara. Si Dios no trae juicio, Abimelec no doblega. Si Dios no trae juicio, Abimelec se venga. Si Dios no trae juicio, Abraham y Sara no podrían salir en libertad del contexto en el que se metieron. Seguramente lo hubieran matado. Era lo más lógico, por lo que él hizo. Pero Dios, al intervenir y traer juicio, ¿saben qué manifestó eso? Diga conmigo, que Dios ejerció soberanía y control de la situación para que nada se fuera a salir de cómo él quería conducir las cosas. ¿Cómo sacó, amados, Dios a Abraham y a Sara de allí, de la región del Gerar? Dice la escritura que Abimelec le dice, mire, ¿sabe qué? Abraham, lárguese de aquí, váyase de aquí, pero no sea con las manos vacías. Le voy a dar ganado, le voy a dar esto. ¿Ustedes creen que un hombre, sin la intervención de Dios y de la voz de Dios en su corazón, hubiera actuado así? No. Lo mata, le quita lo que tenía y hasta se queda con Sara. Y ahí dice, no, me querían mentir, pues ahora se queda aquí, va a ser mi esclava. Pero la consecuencia, miren, voy a ir poco a poco porque esto es muy revelador. La consecuencia que Dios trajo le facilitó a Dios ejercer el control y la soberanía de las cosas para que la restauración que él iba a traer sobre Abraham y Sara se pudiera dar. Voy a aplicarlo. Muchas veces Dios permite consecuencias y juicios sobre nuestras vidas por causa de nuestro pecado. ¿Sabe por qué? Porque con eso Dios se está asegurando que usted se arrepienta, se vuelva al camino, usted recapacite, usted entienda lo que tiene que entender y el propósito se siga cumpliendo. Si Dios no dejara las consecuencias, el hombre seguiría sumergido en su pecado. Muchas veces uno sufre de mala alimentación y aún a pesar de las consecuencias que son enfermedades y usted tiene que verse abocado a corregir hábitos alimenticios, usted lo hace no porque comprenda, sino porque el dolor de una enfermedad lo empuja o no. ¿Se da cuenta que aún en las manos de Dios las consecuencias cumplen un propósito precioso? Dios quería asegurarse que Abimelec le obedeciera, porque la instrucción que le dijo es: devuélvele su mujer a este hombre y despídelo de aquí. O si no, él no va a orar por ti y esta situación va a permanecer allí. Entonces diga conmigo, cuando Dios imparte disciplina, aún su juicio es una herramienta
que nos ayuda a someternos a Él para volver a Él. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué Dios no encubrió esto? Lucas 8:17 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Proverbios 27 dice: mejor es reprensión franca que el amor encubierto. ¿Sabe que el haber expuesto y avergonzado a Abraham fue una manera de decirle Dios a Abraham: yo te amo? Porque ¿de qué le sirve a usted, amado, amar secretamente y consentir y pensar que eso es amor? Eso no es amor. Eso es una idea filosófica de lo que es el amor. Amén. ¿Sabe qué me hace acordar esto? De Jonás. No vaya, pero si usted ve Jonás 1:6 dice: el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Yo le voy a decir una cosa: ¿por qué Dios más bien no le desbarató la cama donde Jonás estaba viviendo? En vez de estar con la tormenta casi rompiendo el barco de gente que era inocente. Porque si no fuese así, Jonás no hubiera reaccionado. Y el juicio sirvió en este contexto ¿para qué? Para que Jonás despertara de su actitud conchuda de pecado. Amén. ¿Está comprendiendo? ¿Sí o no? ¿Qué dice Apocalipsis 3:19? Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Aquí ya le suma a la reprensión algo adicional. Reprensión. Dice: yo reprendo y disciplino a quienes. A los que amo. ¿Usted cree que Dios lo ama? Amén. ¿Sí o no? Amén. Mira al que está a su lado y dígale: si Dios a ti te ama, te va a reprender y te va a disciplinar. Pero mire esto: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Voy a leer este verso en dos versiones. La primera es esta: yo reprendo y castigo a los que amo. Esfuérzate pues y cambia de conducta. Vuelvo y se lo repito. Este mismo verso 19 en esta versión. Me encanta esta versión. Dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Esfuérzate pues y cambia de conducta. En otras palabras, ¿cuál es la reacción que Dios espera de un hijo a aquel que Él ama cuando Él los reprende y los disciplina? Porque para eso es que Dios reprende. Dios no reprende para lograr algo distinto. Dios reprende es para eso. Y aún permite el juicio porque sabe que eso va a lograr que usted y yo cambiemos de conducta. Amén. Mire esta versión, la Biblia del lenguaje sencillo dice: yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. En el original lo que quiere decir es: si has recibido la reprensión y la disciplina de Dios, pues muévete, que haya un interés de cambio en ti. Amado, lo más triste en la vida de un hijo de Dios es que menosprecie la disciplina, porque la disciplina tiene por objeto corregir su caminar. Cuando se menosprecia la disciplina, amados, no solamente hay terquedad y necedad del corazón, sino que hay un corazón rehusándose a volverse a Dios. Amén. ¿Sabe qué significa reprender aquí en este contexto? Viene de una palabra griega que es amonestar, redarguir y convencer. Cuando Dios quiere disciplinar, ¿sabe qué hace? Antes de disciplinar, toca el corazón para convencer. Eso que hiciste no estuvo bien. Eso me desagradó. ¿Qué padre
Y vuelvo a aplicarlo a la manera en la que nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Antes de impartir castigo o disciplina, convencemos primero. A veces nuestros hijos ni entienden por qué los castigamos. Saben que estamos bravos por algo que hicieron, pero a veces ni entienden. Pero nuestro Padre es tan bueno que antes de disciplinar, Él te habla al corazón y te dice: oye, hijo, mira, te voy a explicar, te voy a hacer entender. Miren las veces en las que Dios corrigió dos de los pecados más importantes de David. Cuando se acuesta con Betsabé y tienen el hijo, y luego cuando van y luego hacen el censo. ¿Se acuerdan los dos momentos? En el primero, Dios no viene con juicio de una vez. Sabía que el juicio iba a lograr un arrepentimiento genuino. Pero antes Dios le manda al profeta y le ilustra una parábola que hizo entrar en razón. De tal manera, diga conmigo, la reprensión adecúa el ambiente del corazón para que la disciplina sea efectiva. ¿Está entendiendo usted? La reprensión prepara el corazón, la conciencia, para que cuando Dios imparta el juicio sea efectivo, cumpla el propósito. Miren la segunda vez. Dios va a David, lo confronta en cuanto al censo, porque él hizo el censo porque quería saber cuántos soldados tenía él, porque él se había olvidado que su fuerza estaba en Dios y no en la cantidad de su ejército. Desconfió de Dios, pero Dios viene, lo confronta otra vez con el profeta. Y cuando ya Dios logró que el corazón estuviese preparado, ahí sí le dice: te doy a escoger 3 maneras diferentes de recibir castigo. Dígame quién hace eso. Vamos a aplicar. Si usted preparara mejor el corazón de sus hijos, podría lograr lo que Dios logró con su hijo en ese contexto. ¿Cuántas veces usted dice: bueno, hijito, tú eres consciente de que hiciste algo malo? Sí, papi, no, por esto, lo otro. Bueno, hijo, te pongo 3 castigos. ¿Cuál eliges? ¿Usted ha escuchado alguna vez a uno de sus hijos decir: ay, papá, sí, elijo este castigo? Eso solo lo hace alguien consciente. Pero en este contexto, de lo que estamos hablando, Dios primero convenció, reprendió, despertó la conciencia de David. Y él ya conscientemente dijo: sí, Señor, lo necesito. Solamente que él eligió obviamente la más favorable. No por el dolor, sino porque estaba en las manos de Dios. Él dijo: prefiero quedar en tus manos. Aunque hubo muchos muertos, ¿sabía eso usted? Muchos murieron. O sea que no es que no haya causado dolor, hubo pérdida. Pero diga conmigo, las manos de Dios estaban actuando en esa disciplina, en un corazón preparado. Dios siempre hará así. Dios siempre primero actuará con su Espíritu Santo. Oye, hijo, porque Él es el que redarguye, Él es el que nos convence de pecado, Él es el que nos lleva a toda la verdad, que nos convence dice la Escritura, de justicia, de juicio y de pecado. 3 cosas. Justicia, o sea, ¿qué es lo correcto? Juicio, ¿qué es lo que Dios va a impartir de acuerdo a lo que yo hice? ¿Cierto? Y último, ¿cuál es? Pecado. Para que yo diga: wow, sí, eso es verdad. La paga del pecado es muerte. Nuestro Dios es un Padre, amados. Él sabe cómo actúa. Y esto nos enseña mucho. Vamos a terminar aplicándolo en ciertos textos que quiero que leamos. Job 33 del 15 al 17. Job capítulo 33, versículo 15 al 17. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos o camas, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción, o sea, y les siembra allí su consejo, los corrige. ¿Pero para qué, amados? Verso 17. Para apartar al hombre de sus obras
Y del orgullo, ¿qué? Guardarlo. Wow, qué lindo Dios. No solo nos habla la palabra, sino muchas veces, aun cuando usted está ya dormido, dormitando, dice aquí esta versión, y el Señor le habla y le dice: ay, hijo, yo te he enseñado esto, eso que hiciste está mal. Entonces usted se despierta y dice: ay, yo, como que Dios me habló anoche, como que Dios me quiso decir algo. Ay, Dios se refirió a esa situación, Él no la dejó pasar por alto, porque Él habla. Mire cómo termina ese versículo: para apartar al varón ¿de qué? Aquí dice del orgullo. Si Dios no te hablara, tu corazón se ensoberbecería y se llenaría de orgullo, porque pensaríamos que estamos súper re bien. Pero Dios tiene que redarguir. Dice abrir el oído nuestro para ser redarguidos. Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Mire que habla de dos cosas: disciplina y ¿qué más? Y reprensión. Aquí dice corrección. Ante la disciplina, nuestra reacción es apreciarla y valorarla. Mira el que está a su lado y diga: siempre que Dios te discipline, valora la disciplina que Dios te dé. Pero siempre que Dios te reprenda, que reprender ¿qué es? Cuando Él te convence, cuando Él te redarguye, cuando Él te dice: oye, lo que has hecho no está bien. Amados, usted no puede ¿qué? ¿Qué dice aquí? No se canse. Miren, los hijos de hoy en día dicen: ay, papá, no siga más con ese cuento. Si usted sí echa cantaleta. Cuando la reprensión es una cantaleta, es una muestra que el corazón se está enorgulleciendo. Cuando usted se fastidia porque Dios lo confronta y lo redarguye, es porque hay orgullo en el corazón. Amén. Cuando usted, amados, dice: ay, Señor, sí, gracias, tienes razón, es una muestra de que hay humildad en usted. Vaya midiéndose, amado. Vayamos midiéndonos. Amén. Porque esto nos implica y nos incluye a todos. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Proverbios 25:12. Como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. Ese verso me encantó. Vuelvo y se lo repito porque se lo voy a explicar de la siguiente manera. Léalo conmigo. Como pendiente de oro fino y adorno de oro fino es el sabio que reprende. ¿Qué imagen tiene ante sus ojos la persona que usualmente lo corrige, lo redarguye y lo confronta? Piensa en eso. Piensa en eso y voy a volver a leer el verso y lo va a entender. Como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. En otras palabras, el que tiene abierto su oído y tiene una actitud dispuesta a escuchar la reprensión y la disciplina, aquel que le corrige va a ser algo muy especial, va a ser alguien muy importante. Dice aquí como pendiente de oro fino. Dice como adorno de oro fino. Vamos a seguir escarbando. Dios será valioso y importante siempre y cuando, en cuanto a la disciplina, siempre y cuando en usted haya una actitud humilde. Porque lo que le da gloria y honra a Dios en cuanto a la disciplina es la humildad de un oído y de un corazón atento a recibir y a dejarse tratar. En otras palabras, cuando usted se cierra a la disciplina, es orgulloso y no acepta la reprensión, en eso usted está manifestándole a Dios cuán importante es Él. O zarcillo de oro fino o chancleta prestada.
¿Me hago entender? ¿Está comprendiendo lo que le dije? Mira el que está solo, cójale la manito. La manera en la que tú y yo involucrémonos, porque no estamos juzgando a nadie. Dígale, la manera en la que tú y yo recibimos la disciplina, le estamos manifestando a Dios cuán valioso y cuán importante es Él en nuestra vida. Amén. Amén. Si un hijo recibe la disciplina, ¿qué mensaje le está expresando a Dios? Que Él es adorno de oro fino. Amén. Verso 32 del capítulo 15 de Proverbios. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo. Mire que aquí profundiza un poco más. El que no recibe la disciplina no solamente menosprecia al que lo está disciplinando, sino que se está despreciando a sí mismo. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento, adquiere madurez. Amén. Y vamos a terminar. Génesis 20, vamos a la cita. Verso 14 al 16. ¿Cómo termina la historia de Abraham y de Sara? Génesis 20, capítulo 14 al 16. 20 versos 14, 15 y 16 de Génesis 20, ¿sí? Vale. Entonces Abimelec tomó ovejas, increíble, vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Verso 15. Y dijo Abimelec: he aquí mi tierra, perdón, pensé que le estaba entregando a la esposa todavía, es lo que va a hacer ahorita. Dice: he aquí mi tierra, delante de ti habita donde te parezca. Pero el 16. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. En el original literalmente dice: Abraham, aquí tienes tu mujer. Y te voy a dar de paso vacas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Si no estudiamos un poco, parece que al final, por haber cometido este error, Abraham fue premiado. Pero eso no es lo que pasó. Porque en la disciplina hay un último ingrediente y una última etapa importante. Diga conmigo: es la restitución. Amén. En otras palabras, Abimelec entendió, porque miren la palabra que usa Abimelec, la manera de ser vindicada, o sea, de que la reputación de Sara no quede en este error. Esto es poderoso lo que le voy a decir, esto es precioso, amado, esto es precioso. No solamente Dios disciplina a un hombre, no solamente expone su pecado y lo deja en vergüenza, no solamente trae una consecuencia para asegurarse de que se iba a restaurar el propósito en él, necesitaba una vindicación, una restitución. ¿Por qué? Esto tiene algo poderoso. Abimelec le dice lo siguiente: por alguna razón no nombra el momento en el que en el sueño Dios se lo dice, pero yo creo que Abimelec lo entiende en el espíritu. Yo creo que Abimelec no hace esto por hacerlo, sino porque yo creo que el Espíritu Santo lo guía a hacerlo. Y miren lo que el propósito de lo que él hace. Le da las vacas, le da las ovejas, le da siervos y siervas, y nombra una palabra, dice: para que Sara quede vindicada. En otras palabras, Dios no iba a dejar la imagen de Sara caída de acuerdo al error que cometieron. Dios dice: ya, yo no quiero que quede el estigma del error. Yo no quiero que quede el señalamiento de la caída. Voy a restituirle su imagen, su dignidad, para que cuando vean a Sara
La vean como una doncella cuando está esperando a su marido. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando llevaron, fue a Raquel o a Rebeca, la esposa de Isaac. No, entonces no es, la Isaac es Rebeca. Rebeca. ¿Se acuerdan cuando Rebeca estaba esperando allá que Isaac, no esperando, venía el siervo de Abraham en los camellitos y iba Rebeca diciendo, ¿y cómo es mi señor? Y ese que salió ayer es mi señor, sí, sí es. Y ella se cubre. ¿Se acuerdan? Que se cubre. Entonces ella se presenta y dice que ese mismo día se casaron y estuvieron juntos. ¿Saben qué señal era esta? ¿Saben qué hizo Abimelech? Mira, Abimelech lo último que debió haber hecho fue esto. Yo humanamente hubiera dicho, ¿saben qué? Váyanse de mi tierra, par de sinvergüenzas. Y pongo un letrero en la puerta de mi ciudad con el rostro dibujado de estos dos degenerados y digo, si ven que estos dos se acercan, cuidado que son engañadores y estafadores. Pero ¿sabe qué hace Dios al final? Mueve a este hombre, yo creo que en contra de su propia voluntad, amado, y dice, mira, ¿sabes qué, Abraham? Tú eres tan de Dios y esto es tan de Dios y Dios está tan metido en este asunto que yo no puedo ni reaccionar humanamente como quisiera. Así que voy a vindicar la imagen de alguien que no se lo merece, para que delante de todos los que la vean ahora, miren algo, que esto es poderoso. En el corazón de Abraham había un temor, que todo el que viera a su esposa creyera que siendo su esposa, ¿cierto?, la podía tomar y a él ¿qué? Matarlo. Pero es como si Dios dijera, ahora voy a velar el rostro de esta mujer para que nadie más la vea sino solamente tú. Miren cómo Dios termina el capítulo, obrando en el temor de Abraham, dándole una paz a Abraham, diciéndole, si yo moví un rey, un presidente de ese entonces, para vindicar a tu esposa, para cuidarte, para hacerte bien, ¿cuánto no voy a hacer yo ahora, guardándote en medio de las tierras donde estás? Voy a velar su rostro, voy a dignificar la imagen de ella, para que la reputación que quede de ella no sea de una engañadora y una estafadora, sino una mujer que se va a guardar para su esposo, que tiene dueño, que tiene esposo. ¿Usted no le parece hermoso eso, amado? Yo miro el final y yo digo, Dios es completo en su disciplina y restituye al final. Dios no te va a dejar caído. Y Dios no va a dejar que tu debilidad y tu error determinen lo que tú eres, ni estigmaticen en un prejuicio la forma en la que los demás te vean. No. ¿Saben que su gracia, aunque tú no lo merezcas, va a cubrir tu desnudez? Te va a levantar y va a restituir lo que tú perdiste. Entonces, aquí Abimelech dice algo sorprendente. Voy a leerlo en diferentes versiones. Verso 16. Y a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. Yo creo que fue un poco sarcástico en esto. He aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo. Y ante todos, quedas vindicada. 3 versiones. Esa palabra vindicada es muy preciosa. A Sara le dijo, le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Imagínense cómo Dios llevó a Abimelech a tratar a esta mujer. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Biblia, lenguaje sencillo. Le estoy entregando a tu hermano 1000 monedas de plata. Con este pago probaremos que tú no has hecho nada malo. Nadie podrá hablar mal de ti. Versión, la Biblia del oso. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira, él te es por velo de ojos para todos los que estuvieron contigo y para todos. Y así fue reprendida. La palabra aquí, vindicar, es reprensión. Y eso me impactó. Porque reprensión no solamente es amonestar, no solamente es llamar la atención, no solamente es regañar. ¿Saben qué es reprensión también? Restituir.
¿Se dan cuenta que la disciplina de Dios es completa? El episodio que sigue, si usted ve el capítulo, Dios después de este evento visita a Sara como le había prometido y le da a su hijo. ¿Quién hace eso? Solo nuestro Padre, que es Padre y no nos deja callos. Pónganse en pie en esta mañana y vamos a orar.